Buenas, nuevamente con ustedes, Telma Moreno. He estado en estos días hablándole acerca del principio del diezmo y he compartido con ustedes algunas experiencias vividas. Pues hoy continúo con la misma línea. Espera, no te muevas, que voy a hablar de otra experiencia donde Dios suplió. Se llama, yo le dije esta serie, Provisión de Dios. Ya pasó Provisión de Dios 1, Provisión de Dios 2 y esta es Provisión de Dios 3. Le hablé de que fui operada una vez, de que esa costaba 40,000 pesos, eso en el 2004, que no teníamos dinero, mi esposo y yo. Dios proveyó, ya le conté, así que si no han visto la narración, búsquenla. Ayer le conté de que en esa cirugía, mi uréter, no porque fue un solo, el uréter derecho fue pinchado y por lo tanto le conté que fui a una segunda cirugía que fue muy grande, muy dolorosa y muy difícil y que no tenía dinero para ninguna de las dos cirugías. Pues ahora ocurre que más o menos al mes y 10 días o al mes y 20 días yo tenía que ir donde el urólogo para que me retirara un catéter que yo le dije que me habían puesto en la vejiga, que el doctor me dijo que eso era lo único que tenía que pagar. De paso, después cuando yo lo vi al doctor, él me dijo, recuérdate, y yo le dije, sí, ¿cuánto es? Y él me dijo 5,000 pesos, pero él me había dicho 3,000 pesos. Pero yo le di sus 5,000 pesos, porque yo sé que habían hecho una cirugía completa y no me habían cobrado un solo centavo. Así es que ya le dije como al mes y 20 días, pues fui a otra clínica, a otra ciudad, donde consultaba el urólogo y creo, no recuerdo si fue un domingo que él me dijo que me iba a atender. El caso es que fui donde él y él me retiró el catéter que me había puesto en la vejiga. Ahora no recuerdo, como una cistocopía se llama, algo así, no recuerdo bien. Así es que en el momento que el doctor me retiró ese catéter, ahí mismo a mí me comenzó un dolor, pero no un dolor pequeño, un dolor grande. Y yo no podía, yo decía, no, es que yo estoy mal, que este es un dolor. Era un dolor en el lugar de los riñones. Y desde ahí yo fui a la emergencia. Y yo dije, no, yo necesito que me mediquen. Pero que no aguanto el dolor. Y entonces me medicaron. Me acostaron un rato. ¿Estás mejor? Ya te puedes ir para tu casa. Me levanté, andaba con mi esposo y salí para la casa. Cuando llegué a mi casa, yo no soportaba el dolor. No soportaba. Yo le dije a mi esposo, llévame a la emergencia. Y me llevó a la emergencia de la clínica donde antes yo me había operado. Así es que ahí estuve. Me inyectaron, me pusieron una inyección. Al rato me dijeron, ¿cómo se siente? Y yo digo, yo estoy igual. Yo no soporto ese dolor. Entonces me ponen otra inyección. Después al rato me preguntan, ¿cómo está? ¿Ha mejorado algo? Y yo dije, sí, algo. Y me dijeron,
pues hay que esperar que los medicamentos le hagan efecto. Entonces levántese y vaya para su casa, que allá usted se va a sentir mejor. Cuando yo llegué a mi casa fue a acostarme y a decirle a mi esposo que me hirviera un agua caliente, me le echara en una bolsa que yo tenía de agua caliente para yo ponérmela ahí en la parte de atrás. Y ahí me calmé un poquito. Pero desde ese día que me quitaron el catéter, el dolor no cesaba. Me dieron unos días de licencia. Cuando se me cumplió la licencia fui a trabajar, pero yo estaba parada en cualquier lugar y era con las manos puestas en ese lugar de los riñones, donde duelen ahí cuando duelen los riñones. Yo no soportaba el dolor. Y mi directora me dijo, Telma, vete y que te den licencia hasta que tú te puedas sentir bien. Pues ella siempre fue muy condescendiente conmigo. Pues volví al médico. El médico vuelve y me indica el estudio que se llama urología, creo que era, ahora no me recuerdo, y también me indica una sonografía. Cuando me hacen la sonografía muestra que mi riñón, el riñón derecho, está dilatado, o sea, está aumentado de tamaño. El médico entiende que yo tengo una obstrucción, pero él no pensó que yo tenía una obstrucción total. Me preguntaron que cómo yo orinaba y yo orinaba bien. Así es que, bueno, me dan un tratamiento, vuelvo, no recuerdo a los cuantos días, que yo no podía con ese dolor, era día y noche. Me ponían, me daban calmantes, para inyectarme, y a veces allá me inyectaban, y me inyectaban un calmante que se llama Tramal, o Tramador en algunos laboratorios, y eso me calmaba el dolor, era cierto, pero yo no sabía, yo solo sabía que me sentía tan mal, y borracha, y vomitaba en el camino. A veces íbamos en el carro que teníamos, no muchas veces, y había que pararse, que yo vomitaba, y cuando yo llegaba a la casa era acostarme, yo no me podía sostener, y después fue que me di cuenta que el medicamento me bajaba la presión, y que a muchas personas le baja la presión. Así es que a veces me ponían ese, y yo no sabía que era que me bajaba la presión, y yo a veces cuando estaba tan mal le decía, póngame un Tramal. Bueno, el caso es que sigue pasando. El doctor me sigue indicando otra sonografía, y yo cada vez que me hacían una sonografía yo la comparaba con la anterior y yo veía que mi riñón iba aumentando de tamaño, se iba dilatando más, y yo le pregunté al doctor y le dije, y el doctor no me dijo nada. Ay, ahí está tú, qué sé yo qué. Entonces el doctor me dijo, hay que hacerte un cateterismo. Ustedes saben que un cateterismo muchas veces hacen del corazón, que es que le entran es como si fuera un cordoncito, como si fuera una aguja con un hilo grueso por las venas o por las arterias, dependiendo de dónde es el cateterismo, para si está obstruida. A mí iba a ser por las vías urinarias que me iban a hacer el cateterismo. Entonces, el doctor me dijo
Tienen que traer dinero, todavía yo no tenía seguro, tienen que traer dinero para el quirófano, tienen que traer dinero para el anestesista, tienen que traer dinero, no me recuerdo para cuáles cosas más me dijo. El caso es que yo siempre bajaba por donde mi mamá y le decía a mi esposo que me llevara, yo no manejaba, porque eso le daba paz a mami, ella poderme ver. Entonces, cuando yo llegué ahí donde mi mamá, ya me habían reunido dinero para todo. Yo no le dije a ninguno. Yo creo que había alguno de mis hermanos conmigo, una hermana conmigo, sí. Y entonces me habían reunido dinero entre ellos, me dieron el dinero. El médico intentó hacerme el cateterismo. El cateterismo no resultó. Me ingresaron una tarde en lo que se me pasaba la anestesia. En la tarde me dieron de alta y el doctor me dijo que no, que él no pudo hacerme el cateterismo, no pudo introducir, vamos a decir como si fuera una aguja con un hilo, pero que él tenía un colega que trabajaba en Santo Domingo, en la clínica de los maestros, que se llama SENMA, bueno, la ARS se llama SENMA, y que él le decía que él lo lograba. En casos increíbles, él lo lograba. Así es que el médico me dio su número y le habló a él y yo me puse en contacto con él y él me dijo el día que fuera. Yo fui con mi mamá y con mi esposo. Él me llevó para el procedimiento. El procedimiento eran 5,000 pesos. Él me llevó para el procedimiento. Comenzó a intentar hacerme el cateterismo y le dijo a mi mamá, ay, pobre mami que sufría tanto, señora, ¿usted sabe rezar? Pues rece. Cuando él le dijo así era que él no lograba hacerme el cateterismo. Llamó a mi esposo para que le ayudara. Mi mamá se arrodilló ahí hasta que me pararon de la camilla. Y el doctor dijo, no, usted tiene que ir a cirugía abierta porque usted tiene una obstrucción muy grande. Yo le había pedido tantas veces a Dios que no me permitiera ir a otra cirugía. Ya tenía miedo, la segunda fue tan dolorosa. En ese tiempo yo le pedí al pastor que me ungieran. Eso es otro tema que después quizá comparta con ustedes. Y el pastor vino, tuvo un culto conmigo y después vino al ungimiento. Y a mí me comenzó a dejar, a irme bajando el dolor. El dolor era de los riñones, porque el riñón estaba obstruido. Y cada vez era menos, pero yo me sentía cada vez con menos fuerza. Un día paso por donde mi mamá, el doctor me había dicho que fuera, y yo le dije a mi mamá, yo voy a ir, porque él era el doctor, pero yo no me siento con fuerzas de ir. Fui, ya yo le dije que el doctor de Santo Domingo me dijo que necesitaba cirugía abierta. Ese día que él me dijo que necesitaba cirugía abierta, yo de una vez llamé al urólogo que me había operado y le dije que me esperara, que venía de Santo Domingo. Fui allá con él, con mi mamá y mi esposo, y él me dijo, eso era como un viernes, algo así, mira, este domingo no te voy a operar, porque es
el Día de las Madres y voy para donde mi mamá. Según la ciencia, el riñón puede durar hasta 50 días obstruido. El otro domingo yo te voy a operar. Dile al doctor de la clínica que me había operado que me preste el quirófano. Y además, tú tienes que comprarte un catéter que se llama doble J, que se te va a poner dentro. Y me hizo énfasis, ese catéter tiene que estar ahí. Si no está ahí, no se te puede operar. Así que yo vine, comencé a hablé con el doctor. El doctor dijo que sí, que no había problema, que ofrecían el quirófano. Llamé a lugares donde vendían los catéteres. Entonces, que no tenían, que no, bueno, era como una dificultad. No eran económicos, pero había que comprarlo. Y la clínica donde me iban a operar, que el doctor iba a prestar el quirófano, iba a prestar la clínica. La clínica llamó, hizo diligencia a ella y consiguieron el catéter. Más rápido que yo y más económico. Eran una clínica. Así es que me dijeron cuánto era para yo llevarlo. Pero ustedes recordarán que para la primera cirugía yo no tenía el dinero. Que Dios tuvo que proveerme ese dinero. Que yo le había dicho que no iba a coger prestado. Y que yo necesitaba que Él me diera 30,000 pesos. Y Dios me dio justamente los 30,000 pesos. Para la segunda cirugía, que tampoco tenía dinero, yo no le pedí cantidad. Yo le dije a Dios que proveyera, que supliera, que como Él había suplido al principio, que supliera en esa segunda. Y Dios suplió. No me cobraron. Así es que cuando viene la tercera, ahí es que mi mamá se angustia mucho. Y mi mamá me dice, Telma, tal cosa, Telma, lo otro. Y yo no voy a coger prestado. Fui donde el Señor y le dije, tú dices en tu palabra que te devolvamos los diezmos y las ofrendas. Y que tú abrir la ventana del cielo y va a dar bendiciones hasta que sobren y abunden. La primera vez yo te pedí 30,000 pesos y eso me diste. La segunda vez yo te pedí que supliera y eso hiciste. Ahora yo te pido que cuando abras esa ventana, las bendiciones sobreabunden. A mí no me dé nada más para que me supla, que me abunde, que me quede dinero, porque necesito medicamentos, necesito comer otra comida que especial, que no es la comida que uno come normalmente. Cuando uno está enfermo no tiene apetito. Y como yo le había dicho, mi esposo y yo teníamos una cafetería en un centro educativo. Y ya eso iba a llegar junio y se iban a cerrar las clases y no iba a haber dinero. Así es que yo le dije al Señor, hasta que sobreabunde, como tú has dicho. Una persona de la Unión de Colegios, donde yo trabajaba, me dijo, pero envié una carta a la Junta no de mi iglesia, porque las iglesias tienen junta, sino a la Junta regional, explicando todo lo que usted ha gastado y todo lo que tiene que hacerse. Que Dios envía, pero Dios usa a las gentes, me dijo.
Así es que yo envié mi carta. Eh, Recuerdo que un día él me buscó otro médico, un ginecólogo, para que me viera, y yo no quería ir. Yo tenía tan poco ánimo, como que me iba debilitando, aunque ya el dolor no era igual, ya casi podía decir que no me dolía. Pero todos los días me comenzaba como un temblor, como un frío. Y todos los días mi mamá me inyectaba. Y yo después me di cuenta que ese frío era fiebre que me iba a dar. Pero yo estaba ahí y no sabía. Y yo fui. Salí para donde el doctor que él me dio. En la calle me caí. Yo estaba muy débil. Y ya mi mamá era una señora de cierta edad. Mis hermanos también estaban trabajando. Y teníamos situación económica muy limitada. Entonces mi esposo también estaba trabajando en la cafetería Me caí. Así es que yo fui a un centro de llamadas. Ahí encontré una amiga mía que trabajaba ahí. Y de ahí llamé a la directora desde ahí. Y ella me dijo que donde yo estaba, y yo le dije que me había caído. Ella se sintió tan mal y me dijo que no me moviera de ahí, que me iba a mandar un maestro para que me llevara a mi casa no a la de mi mamá, porque ya yo, para que mami no estuviera angustiada y subiera para mi casa, y ella tenía un colmadito, ya yo todos los días en la mañana mi esposo me bajaba a la casa de mi mamá. Al mediodía mi esposo iba a comer y en la noche mi esposo me pasaba a buscar y yo dormía en mi casa. Entonces, bueno, estoy en esas condiciones. Le digo al Señor que no tengo dinero. Mi mamá tenía una planta eléctrica y hasta fue a una casa de empeño. Pero yo no sé por qué pasó, que no se la recibieron. Mi mamá hizo todo lo que ella pudo para que yo consiguiera dinero, para conseguirme dinero. Pero yo le decía, no te preocupes. Dios ha prometido y Él ha de cumplir su promesa. Pues déjeme decirle que a la junta que mandé la carta, me prometieron 15,000 pesos. No me habían llegado, pero me ofrecieron 15,000 pesos. Yo fui y me ingresé para la operación sin los 15,000 pesos. Mientras estaba ahí ingresada, que duré 4 días también, uno de mis hermanos me llevó 7,000 pesos, un chequecito de 7,000 pesos. Yo le estoy hablando del 2005, porque el problema comenzó en el 2004, pero duró unos 6 meses, ya estábamos en el 2005, y como no me habían mandado el dinero que me ofrecieron, la directora del colegio me dijo que mandara allá a mi esposo, que me lo iban a mandar los 15,000 pesos, y cuando el cheque viniera, depositar el cheque en el colegio. Así hicimos y ya eran 22,000 pesos. Me dijeron cuando el doctor fue ya para la de alta. De paso, cuando a mí no me pararon al otro día, me operaron, me dejaron ahí al otro día también, y después vino el doctor. Al otro día vino el doctor de San Pedro tempranito y me preguntó, y yo le dije que no me había parado, y él dijo que había que pararme, porque ahí era que mi cuerpo y mis sistemas iban a comenzar a funcionar. Pues en la tarde, que las enfermeras ninguna se atrevían a pararme.
En la tarde mi hermana enfermera me paró y me mareé, sudé y ya me dio un paseíto y me volvió a acostar, pero ay Dios mío, qué difícil. Pero eso me ayudó a pararme las otras veces, ya después de que tú te paras la primera. El doctor volvió al otro día y cuando el doctor volvió, yo tenía sonda, porque yo no le dije que en la segunda operación yo duré hasta la tercera, ese mes y medio o más con sonda puesta. Yo andaba, ya yo me ponía la sonda dentro de un pantalón deportivo, me ponía mi pantalón y andaba con ella, me iba a poner mi mamá y si tenía que ir a la farmacia iba. Yo no salía mucho, mi esposo me llevaba casi siempre y me hacía las diligencias. Así es que en esa otra tengo sonda y la sonda se está llenando como con mucho coagulito de sangre. Cuando el doctor llegó a las 7 de la mañana, ya yo venía del baño, que me había bañado. Y cuando él me vio, muchacha, mira, ya tú estás del otro lado, mira cómo estás. Y entonces yo le dije, mire doctor, cómo está la bolsa de la sonda, donde se almacena la orina. Mira esos coagulitos de sangre. Y él dijo, tú no sabes lo contento que yo estoy al ver eso. Eso quiere decir que tu riñón está funcionando y está sacando todo eso que tenía adentro. De paso, el riñón estaba tan infectado, me dicen, y me dijo él y me dijo el otro médico, que hubo que sacármelo para desinfectarlo, limpiarlo completo y volvérmelo a colocar. Pero no sacármelo de que lo cortaron. Y él dijo, por eso era lo que yo perdía las fuerzas y por eso era que me daba fiebre. Y como el riñón se estaba muriendo ya, por eso era que no me dolía. Los riñones cuando se están dañando no duelen. Así es que si usted tiene 50, 55, 60 años por ahí, revísese sus riñones, aunque no le duelan, porque los riñones se van dañando sin dar síntomas, no duelen. Por eso era que ya no me dolía. Mientras a usted le está doliendo los riñones, sus riñones están buenos, están luchando. Puede ser que usted tenga piedra, cálculos, que tenga otra cosa, pero ellos están luchando. Cuando ellos comienzan a dejar de doler, están muriendo. Así que él se puso muy contento cuando él vio eso. Pero yo le estoy hablando del diezmo, del principio del diezmo, de que no tenía el dinero. Le pregunté, doctor, ¿cuál es mi futuro? Y él me dijo, buscarte otro marido, buscarte un marido. Y yo, ay doctor, yo tengo marido. Y volví y le dije, ¿cuál es mi futuro? Y se quedó un rato y me dijo, sacarte la lotería. Ya yo vi que él no me quería decir. Y yo me quedé callada, ya no le pregunté más. Pero entendí que mi futuro era incierto, que él no me podía dar una respuesta. Así es que estamos con el principio del 10. El doctor va al cuarto día, el dueño de la clínica, y me dice, no te vamos a cobrar, solo te vamos a cobrar los gastos de clínica, como los gastos de medicina. Y yo dije, ok, tenía nada más los 22,000 pesos. Pero yo le había dicho al señor que me tenía que sobrar. Y entonces me llama la muchacha, ya me conocía. Ella era hermana de una amiga mía, la de la farmacia. Y me dice, mira, yo te rebajé todo lo que podía.
todo lo que podía. Y te puse mucho de las muestras médicas, pero ya yo no pude bajarte más. Yo te ayudé hasta donde pude. Yo le decía, sí, está bien, muchas gracias. Voy y bajo. Yo antes ocultaba la sonda. Ese día no lo oculté nada. Bajé con mi sonda ahí, mi falda larga y mi sonda agarrada, que todo el mundo me miraba. Y bajé por administración junto con mi esposo, con ya los bultos hechos para irnos. Y cuando yo voy a administración y pregunto, me dicen 7,000 pesos. Y Dios me había dado 22. Y yo dije, Señor, una vez más cumpliste tu promesa. Me diste hasta que me sobrara y abundara. Con los 15,000 pesos compramos medicina, hicimos una compra y todas esas cosas. Y yo entré al banco 5,000 pesos. Dios nuevamente cumplió su promesa. Y eso porque yo nada más le estoy contando estas cosas. Pero hay otros eventos ya más relacionados con mi esposo. Otros milagros grandísimos que hizo el Señor. Grande. Sin haber dinero. Y Dios lo buscó. Y cómo ayudó a mi esposo a conseguir trabajo. Y cómo nos suplió durante tanto tiempo. Y qué ocurrió. Pero muchas cosas. Hasta esta fecha. Ya estamos en el 2025. Hacen 20 años de eso. Y cuando yo comencé a ir otra vez al urólogo para que él me viera, él decía, ¿verdad que solo se mueren los que no tienen fuerza, los que se echan a morir? Porque mira cómo tú estás. Pero yo no estaba así por eso. Yo estaba así por la mano poderosa de Jehová. Yo estaba así por su poder, por su gracia y por su misericordia. Después, más adelante, quizás, le contaré qué ocurrió después, 3 años después, con mi riñón. Pero tengo 20 años que eso pasó. Trabajo, hago vida normal. Sí, cada cierto tiempo, 3 o 4 veces al año, me hago mis análisis y a veces mi sonografía para ver cómo va ese proceso renal. Pero alabado sea mi Dios, alabado sea tu Dios, si eres cristiano, y si no eres cristiano, también tu Dios, porque Él también es tu Dios. Así es, que será hasta la próxima. Bye, bye. Chao. Que el Señor me los bendiga mucho y que les ayude a también confiar en Él.